Estudie, comprenda y obedezca la palabra de Dios, una luz brillante se reflejará al mundo. Nuevas verdades recibidas y obedecidas nos unirán a Jesús con poderoso vínculo. La Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. Todos los que se inclinen ante la santa palabra estarán en armonía. Nuestro propio punto de vista y de nuestras ideas no deben dominar nuestros esfuerzos. El hombre es falible, pero la palabra del Señor es infalible. Alguno debe estar pensando que por qué no la coloqué en la pantalla. ¿No? Vamos a compartir un momentito ahora. Algo lindo que vamos a estar estudiando. Abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias. Vamos a necesitar tener la Biblia abierta. Háblala allí en Romanos, el libro de Romanos. Voy a necesitar la ayuda de ustedes. Gracias por acompañarme. El libro de Romanos lo vamos a tener más de un momento. El capítulo 3, versículo 1, Romanos 3:1. Muy bien, ¿quién va a leer? Bienaventurado el que lee, dice Viviana. ¿Qué ventajas tiene pues el judío? Escuchemos, ¿qué ventajas tiene el judío? Los judíos tienen, aquí existe una tremenda comunidad judía. ¿Tiene alguna ventaja el judío, dice Pablo en Romanos 3? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Muy bien, ¿de qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué más dice? 2. ¿Sí? ¿Sí? El 2 dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que os ha sido confiada la palabra de Dios. Primero, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Tiene alguna ventaja el judío? Sí, dice, a ellos se les confió la palabra de Dios y han sido celosos. Han sido celosos en la palabra del Señor. Tiene una ventaja. Vamos a estar tocando un poquito el capítulo 3, un buen poquito, y por ahí un poquito el capítulo 4 del libro de Romanos, ¿no? Es el libro que escribe Pablo entonces a la iglesia y a Roma. Vamos a leer otros textos. Me encanta este, por eso lo puse ahí, ¿no? ¿Cómo dice ahí? A ver, ¿alguien más? Margarita, por favor, hay que hacerlo con el micrófono para la transmisión. ¿Qué es el hombre para que tanto de él te ocupes y para que fijes en él tu atención? ¿Qué es el hombre para que te ocupes tanto de él? Y para que fijes en él tu atención. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué Dios se preocupa tanto de este mundo? ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto valgo yo? Es tremendo cuando uno comienza a ver lo que Dios hace. Este texto, ¿cómo dice ese texto? Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Salmos 37:9. Mire, aquí hay un problema que hay que resolver, ¿no? Hay que resolver. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. ¿Quiénes? Pero mire ese otro texto. ¿Qué dice? Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Entonces la tierra va a quedar vacía. Claro, porque si los justos van a heredar la tierra
y van a vivir para siempre en ella. Y ahora aquí dice que no hay justo ni aún uno. ¿Cómo es esto entonces? ¿Qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Y vamos a estar estudiando un temita de la justificación por la fe. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y qué es lo que debemos hacer? A nosotros nos gusta hacer cosas, al ser humano le gusta hacer. ¿No? Alguien me llamó el otro día de Yumbel, medio en broma, yo dije, cuando vaya a pagar una manda te voy a pasar a ver, ¿no? Estaba viviendo ahí un amigo que se había trasladado por allá. Y a las personas les gusta a veces de hacer cosas, de hacer sacrificios, cosas que le cuesten. Pero Juan dice, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en Él, que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Recibir a Jesús. Y todo el Evangelio de Juan tiene que ver con eso, con recibir al Señor. Vamos a ver entonces primero la base general de la doctrina de la justificación. Segundo, ¿qué es la justificación? Tercero, ¿quiénes son justificados? Cuarto, ¿bajo qué condiciones son justificados? Y quinto, ¿cuándo somos justificados? Y puntualmente vamos a tocar el punto 5. ¿Ya? El punto 5. ¿Cómo dice el punto 5, hermana María Daisy? ¿Tienen por ahí el micrófono? Más al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío. La fe le es contada por justicia. ¿A quién justifica Dios? ¿A los adventistas? ¿A los católicos? ¿A los pentecostales? ¿A quién justifica Dios? ¿Aquel que justifica a quién dice? Al impío. Dios justifica al impío. Eso menciona la palabra del Señor. ¿Usted cree que Dios tenía un pueblo especial y a eso lo justifica? Y a los demás no. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No tenemos nada de qué gloriarnos. Es un don de Dios. Muy bien. ¿Qué es la justificación por la fe? Benjita. Es obra de Dios que abate en el polvo la gloria del nombre y hace que por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Muy bien, la justificación entonces es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. ¿Ya? Y hace por el hombre lo que él no tiene capacidad de hacer por sí mismo. Esa es la justificación por la fe. La gloria humana queda abatida, hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. María dice. Un pensamiento precioso. El pensamiento de que nos es imputada la justicia de Cristo, no debido a ningún mérito de nuestra parte, sino como una dádiva gratuita de Dios. Pareció un pensamiento precioso. Un pensamiento precioso. No por algo nuestro, sino de pura misericordia, de pura gracia. Es obra de Dios, no obra nuestra. ¿Y a quién se le da? Al impío. ¿Y al impío qué cree?
Dice, el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor del cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser compartida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Siempre debemos tener ese telón de fondo. Siempre debemos tener el marco del gran conflicto y el sacrificio del Señor. Y en torno a esa verdad del sacrificio de Cristo giran todas las demás verdades en el Señor. Esta cita es muy importante. Margarita. Algunos han vivido la tristeza durante años, esperando alguna señalada evidencia de que eran aceptados por Dios. Se han separado en gran medida del mundo y hallan placer en asociarse con el pueblo de Dios. Sin embargo, no osan profesar a Cristo, porque temen que sería presunción decir que son hijos de Dios. Están esperando el cambio extraordinario que han sido inducidos a creer que está relacionados con la conversión. Algunos han vivido en la tristeza durante años. ¿Seré yo un hijo de Dios? ¿Me habrá aceptado el Señor? Incluso tienen temor de decir de que son salvos en Cristo Jesús, porque piensan que puede ser esta una presunción. Un día estábamos conversando, recuerdo, con Patrick, y él me dice, pastor, yo soy un hijo de Dios, me dijo. No me olvidé, Patrick, de lo que tú me dijiste, ¿no? Yo creo, puede ser que en algunas cosas no esté tan preciso, pero Dios está conmigo. Nunca debiéramos olvidarnos, ¿no? Pasar en tristeza, ¿por qué? Porque mis emociones no fueron sacudidas en algún momento. No. Hay conversiones que son más fuertes, otras son tranquilas, como ese silbo apacible. El mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. Ya vamos a avanzar un poquito sobre ello. Lleva las credenciales divinas porque su fruto es para santidad. Tememos que algunos que necesitan grandemente la preciosa verdad que fue presentada ante ellos no hayan recibido su beneficio. Debemos aprender a vivir por fe. Entonces las horas más oscuras serán iluminadas por los benditos rayos del sol de justicia. Ustedes ya conocen el libro de Hebreos. El justo vivirá por la fe. Más de algún pastor a veces ha hecho la pregunta, ¿y si tú murieras en este momento? ¿Estarías entre los salvados? Y uno comienza a pensar qué hice ayer, qué hice antes, qué le dije a la mamá, qué le dije a mi señora, qué le dije a mi hijo, qué salvación por conducta, ¿no? Oré harto ayer, no, oré cortito, estaba saliendo, ¿no? Hice esto otro. Uy, no leí la Biblia. Así leí un pedacito, pero la lección no la leí. ¿No? El concepto de la balancita, ¿no? Entonces estoy jodido. También necesitamos mucho más conocimiento. Necesitamos ser iluminados acerca del plan de salvación. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema, que es tan necesario para nuestro bienestar eterno. Y claro, por razón a veces no andamos contentos. ¿Qué perdido va a andar contento? Y si nosotros creemos que estamos entre los salvados por la gracia de Dios, entonces nuestra vida será diferente. Ay, pastor, que me van a cortar el agua, ¿qué importa? Que me corten el agua, si estoy inscrito en el reino de los cielos y voy a vivir con el Señor por la eternidad. De algún lugar sacaré agua, ¿no? Hace un tiempo prediqué un sermón, me recuerdo hasta el día de hoy, desde la otra orilla.
Y mencioné del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. ¿De qué lado estábamos nosotros cuando orábamos? ¿Desde qué lado? ¿Desde qué lado cantábamos? ¿Cantamos del lado de los perdidos o de los salvados? ¿De qué lado? A lo mejor estaba pensando en eso el Señor cuando dijo, miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado, pues Cristo obrará dentro de nosotros. Quizás cometeremos errores, pero aborreceremos el pecado que causó el sufrimiento del Hijo de Dios. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación. Y la fe implica no solo creer, sino confiar. Porque los demonios creen y tiemblan, dice Santiago, ¿no? Bienaventurados o felices aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecados. Esta palabrita imputar, una palabrita que la vamos a mirar un poquito. Acreditar. No puedo llegar al final del sermón ya hasta ahora, aunque el tiempo es poco, pero debo avanzar otro poco. El mensaje del amor revelado en la cruz del Calvario es una maravilla que el hombre jamás podrá comprender en toda su dimensión. Hablando de este tema, el apóstol Pablo hace parecer contradecirse cuando escribió a los Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente de comprender, o seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo, ¿cómo que excede a todo conocimiento? Que comprendamos lo que excede a todo. Así es el amor de Dios, grande, profundo, como el océano. Nosotros decimos, conocemos a Dios. Le dimos una miradita nada más al océano. Pero eso no es conocer. Como decía el himno, oh amor de Dios, tu inmensidad. Ser plenamente capaces de comprender algo que excede a todo conocimiento. Grande. ¿Qué ocurre hoy día cuando nos piden, oye, explícame de Dios? ¿Cómo es Dios? Quiero saber. Y a veces estamos como los niñitos pequeños y no hallamos cómo explicar lo grandioso. Autores cristianos, Elena White lo menciona más de algún momento, que la pluma y el lenguaje humano no alcanza, no da. Pero aunque no la podamos captar en su totalidad, la realidad es que Dios es amor. Y un amor distinto, como mencionábamos en la escuela sabática, al amor que comúnmente estamos constantemente escuchando. En la cruz pagó la deuda de la raza humana, porque en la cruz Cristo murió por nuestros pecados, conforme, dice Pablo, a las Escrituras en 1 Corintios 15:3. ¿Cómo puede el hombre? ¿Cómo? ¿Qué debe hacer? Lo que le preocupaba al patriarca Job era lo mismo. Es la pregunta de los siglos. ¿Cómo se justifica el hombre con Dios? Los justos van a heredar la tierra y no hay justo ni a uno. ¿Cómo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá.
Esto es lo que torturaba a Lutero. Cada vez que encontraba la palabra la justicia y se miraba a sí mismo y veía que no había justicia en él. Y allí, subiendo la escalera en Roma, comprendió que no era la justicia de Lutero, era la justicia de Dios, la que se entregaba y se acreditaba al ser humano. El apóstol nos da la clave, la respuesta a esta gran pregunta cuando escribe a los romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. No es esa paz interna de la cual está hablando Pablo aquí en Romanos. Pablo está hablando de una nueva relación con Dios, un pacto de paz entre Dios y el hombre. Podemos decir que al entender este concepto, cómo el hombre recibe los méritos de Cristo, más particularmente el significado de la palabra justificación, es básico. Es además lo que dividió Europa en el siglo XVI y que dio origen a la Reforma Protestante. La Iglesia medieval había desarrollado un sistema por medio del cual la gracia de Dios llegaba al pecador a través de la administración de los sacramentos. Incluso la persona podía recibir esos sacramentos sin ni siquiera ser consciente, en cierto sentido, de ellos. Era todo un proceso. La justificación no era un acto declaratorio de Dios, sino un proceso a fin del cual el hombre estaría en condiciones de ser justificado. Y de acuerdo a ese concepto, Dios justificaba al justo. ¿A quién había llegado a ser justo en el proceso? David Wells dice, un escritor cristiano contemporáneo, escribe lo siguiente: la justificación no es, sin embargo, un acto declaratorio, sino un proceso de toda la vida. Una persona es justificada por ejercitar fe salvadora en la obra final de Cristo. Puede llegar a ser justificada a través de una vida de obediencia a las enseñanzas de la Iglesia y al ser nutrida de los sacramentos de la Iglesia. Lo que queda sin completar en este sistema de lograr rectitud personal puede ser completado en el purgatorio. Eso es lo que se enseñaba. La justificación como un proceso. Y de acuerdo a su comportamiento, a su conducta, lo que usted haga, al final recibiría eso. No dice eso la Escritura. Y esto va a ser lo que la Reforma Protestante va a llevar adelante. Los reformadores redescubrieron la Escritura bajo los escombros de la tradición y del error, el significado bíblico de la justificación, como un acto declarativo de Dios, como un pronunciamiento divino, no como un proceso prolongado. Percibieron con sorpresa que la justificación es por fe y no por obras, y además que Dios justifica al impío que cree. Y es un acto de Dios. ¿Y cuándo Dios lo justifica a usted? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando usted cree. Cuando usted cree. Pastor, si yo creo en el Señor y entrego mi vida al Señor, entonces soy declarado justo. Eso está diciendo la Escritura. Romanos capítulo 3. Lo vamos a revisar un poquito. Ya lo vamos a entender mejor. Al impío, en el momento en que cree, no a quien ha llegado a ser justo a través de un largo periodo de cooperación con la gracia divina. Fue este el concepto que Dios declara justo al impío que cree en los méritos de Cristo, que encendió la chispa de la Reforma.
Algunas décadas más tarde, concesiones durante 1545 al 1563 se reunió el Concilio de Trento para dar respuesta oficial de Roma a la reforma de Lutero. Y la posición de Roma fue que si Dios dice que alguien es justo cuando no lo es, en realidad sería algo así como una ficción, que no correspondía con la realidad, que Dios no tenía que hacer justo al hombre intrínsecamente antes de que fuese en realidad justificado. ¿Cómo es esto? Que si el hombre es declarado justo cuando acepta a Dios y el hombre no es justo, es una ficción, dice. A tal punto se opuso el Concilio de Trento a este concepto protestante de la justificación, que afirmó que en uno de sus cánones lo siguiente: si alguno dice que el hombre es justificado solo por la imputación de la justicia de Cristo, sea anatema. La Iglesia siempre resolvió las cosas de esa forma. El que no está de acuerdo, sea anatema. Pero vamos a ver varios textos en la Biblia, que todavía no hemos visto casi ninguno, que nos habla cómo Dios actúa, cómo Dios obra, y cómo Dios lo declara justo a usted, cómo Dios me declara justo a mí, por la justicia y la gracia de Cristo, no por la suya. Una vida transformada es clave en la comprensión de este tema. Esta viene como resultado de ser justificado y no como condición previa. Es decir, aquel que entrega su vida a Cristo va a iniciar una vida distinta, transformada. Una vida santa. Las buenas obras son fruto de una nueva relación. No son para tener la relación, sino como consecuencia de esa relación. Pablo escribió: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación es un fruto. Y Trento estaba confundiendo la justicia con la santificación. La santificación es obra de toda la vida. La justificación es un acto que Dios declara: este es mi hijo, me ha aceptado, y yo lo declaro justo. El significado de justificación. Probablemente Agustín es responsable del concepto que la Iglesia tenía por una mala traducción que estaba usando. Una cosa es hacer justo a alguien y otra cosa es declararlo justo. Hay algunas palabras que tenemos que tenerlas en mente. Redención es una palabra del mundo del mercado, donde se pagaba un rescate para conseguir libertad de algún esclavo. Reconciliación viene o tiene que ver con la familia, con el establecimiento de relaciones estropeadas, rotas, reconciliar, volver a unir. Justificación, lo que estamos usando, es una palabra que proviene de la corte. Es usada en el Nuevo Testamento con mucho más frecuencia que las otras que hemos mencionado. La palabra justificación viene del vocablo griego dikaios, que en su significado primario tiene una connotación judicial y se usa para referirse al veredicto de un juez. Cuando éste pronuncia una sentencia favorable, significa exactamente lo opuesto a condenación. Cuando alguien queda libre. Los escritores del Nuevo Testamento usaron estas palabras para expresar otros ángulos de la obra redentora de Cristo, para referirse al acto judicial de Dios, en virtud del cual, en base a la obra y a los méritos de Cristo, declara que el pecador no está más bajo la condenación de la ley, sino que ha sido restaurado plenamente al favor divino. Constantemente lo encontramos en toda la Escritura. Los méritos de Cristo.
Por eso Romanos decía que tenemos paz para con Dios. Y por eso que Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Leemos el texto. ¿Está por ahí, Margarita? 8.1, Romanos 8.1. No, el texto bíblico. Romanos 8.1, ¿alguien lo tiene? ¿Ya? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo están los que andan en Cristo Jesús? ¿Andan conforme acá? ¿Conforme a qué? Andan conforme al Espíritu, no andan conforme a la carne. No hay justo ni aún uno en la primera parte de la epístola. Romanos 1:18 al 3:20 había establecido que todos, los judíos como los gentiles, están bajo la condenación de Dios, sin poder hacer nada, absolutamente nada, para mejorar su situación. La deuda es muy grande y el hombre está incapacitado para pagarla, o siquiera hacer algo para reducirla. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Todos están en la misma condición. Judíos y no judíos. Moros y cristianos. La justicia de Dios. Cuando estamos hablando de la justicia, estamos hablando no de la justicia del ser humano, sino la de Dios. Isaías dice que la justicia humana es como trapo de inmundicia. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, independientemente de nuestra obediencia a la ley. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Si no es posible por obras de obediencia, Dios ha provisto un nuevo camino, el camino de la fe. Y no tus méritos, sino los de Cristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Un don, un regalo de Dios. La justificación es gratuita, es un don de la gracia de Dios. La recibimos sin merecerla. Por lo tanto, no tenemos nada de qué vanagloriarnos. Y así son los dones de Dios. O tú puedes decir, yo guardo el sábado, el Shabbat. Pero ¿sabes que por qué guarda el sábado? Porque está en la Escritura. Pero lo guardas porque Dios lo colocó en tu corazón. Eso dice la Escritura. Este es el pacto que haré, dice Hebreos 8 y Hebreos 10, con la casa de Israel después de aquellos días. Colocaré mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aunque para nosotros es gratuita, el rescate, el precio de la redención fue pagado por el cielo. A quien Dios puso como propiciación. La justicia de Dios requiere que la muerte del pecador. Jesús murió en su lugar, o en nuestro lugar como sustituto, por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia, la justicia de Dios, a fin de que sea Él el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Y ahora Pablo va a colocar dos ejemplos y dos nombres para explicarnos. Va a colocar a Abraham y a David. ¿Quién era Abraham?
el padre de la nación. ¿Y quién era David? El rey más importante de Israel. Así que Pablo sabía que cuando él mencionaba estos dos nombres, la gente iba a estar dispuesta a escuchar lo que él iba a decir. Lo vemos también allí en el libro de Mateo, ¿no? Cuando Mateo comenzó en su evangelio, antes de dar una larga lista de los descendientes de Cristo, menciona que Jesucristo era hijo de David, hijo de Abraham. Había algo especial en su mención. Notemos solo lo que resalta el apóstol. ¿Qué pues diremos? ¿Halló Abraham a nuestro padre según la carne? No. ¿Qué dice la Escritura? Dice Pablo. ¿De qué está hablando Pablo? De la Escritura. No está mencionando otros libros, está hablando de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice Génesis? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este texto es fundamental. Cuando Abraham creyó, le fue contado por justicia. La palabra contado, del griego logizomai, significa contar, acreditar, imputar. Ahí viene esa palabra. Como también David proclama, bienaventurado el hombre a quien Dios imputa la justicia independientemente de sus obras. Pablo dice más, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Dios le da, Dios le obsequia, Dios le imputa. Eso no significa que la fe esté separada de las obras, ¿no? Pero para darnos la justicia de Dios, ¿se consideran las obras? No, se da al que cree. Las obras vendrán como resultado. Dios justifica al impío, al pecador, no al justo. Si Dios justificara al justo, no habría ninguno justificado, porque no hay justo ni aún uno. De manera que la justicia de Dios, entregada al ser humano, dada por Dios, es al comienzo del proceso, no al final. Entonces eso ocurre cuando tú crees. Pastor, si yo decido y yo entrego mi vida y yo creo en Dios, ¿estoy salva en Cristo Jesús? Sí, amén, gloria al Señor, así es. Pastor, si en ese momento yo muero, estaré entre los salvados por la eternidad. No tengo que hacer méritos. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Longizomai, dijimos, conlleva la idea de acreditar, imputar. Y yo creo que aquí, porque vamos a ir resumiendo ya lo que estamos mencionando, pongamos atención en Filipenses, leamos en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 18 y 19. Pablo usa esta palabra cuando le escribe a Filemón, dando instrucción con respecto a este esclavo Onésimo que había arrancado de Pablo. Y aquí queda muy clarito. Filipenses 1, 18 y 19. Filipenses 1, 18 y 19. ¿Alguien tiene micrófono que pueda leer? Margarita. Y pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús, Cristo. Yo dije mal, ¿no? Yo dije mal. Dije, no, Filemón, perdón. Filemón 1, sí, la carta que le escribí a Filemón.
1, 18 y 19. Ahora sí. ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Leo? ¿Ya? Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ahí está claro. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace el Señor. Pablo dice sobre este esclavo, si en algo te debe, si algo te dañó, impútamelo a mí, ponlo a mi cuenta. Yo, dice Pablo, voy a pagar. Esto es la justificación por la fe. Cristo dice, tú dañaste, yo voy a pagar. Cristo paga la deuda. Pero pastor, yo no puedo, aunque sea unos 20 pesos, unos 1000 pesos, ayudar al Señor. No. Todo lo que usted pueda hacer no sirve de nada. La deuda es muy grande. El único que puede pagarla es Dios.